Muchos cristianos desconocen que la Navidad jamás fue ordenada por Dios, aunque el mundo entero la celebra con emoción. La fecha del 25 de diciembre no aparece en ninguna parte de la Biblia, ni en los Evangelios, ni en enseñanzas directas de Jesús, ni en prácticas apostólicas originales. Miles ignoran que la Navidad mezcla tradiciones paganas antiguas con elementos cristianos añadidos siglos después para atraer multitudes no convertidas, generando una práctica híbrida sin fundamento bíblico verdadero. La Biblia jamás mandó celebrar el nacimiento de Cristo como una fiesta religiosa obligatoria anual. Más bien, enfatiza mandamientos explícitos establecidos directamente por Dios para su pueblo. Jesús ordenó recordar su muerte mediante la Cena del Señor, pero nunca instruyó a recordar su nacimiento mediante rituales culturales creados posteriormente por influencia humana. Los apóstoles nunca celebraron Navidad ni enseñaron costumbres similares porque su enfoque absoluto siempre fue la cruz, la resurrección y la predicación del Evangelio verdadero. La iglesia primitiva jamás mencionó una fiesta del nacimiento, demostrando que su obediencia se basaba estrictamente en mandamientos divinos claramente establecidos y no en tradiciones añadidas. Los pastores difícilmente cuidarían ovejas en pleno invierno, lo cual demuestra que el nacimiento de Jesús no ocurrió el 25 de diciembre tradicionalmente aceptado. Los censos romanos tampoco se realizaban en invierno, lo que confirma que la fecha tradicional no coincide con el contexto histórico registrado en fuentes antiguas. La Navidad fue adoptada durante la expansión del cristianismo romano, cuando se mezclaron prácticas paganas para facilitar conversiones superficiales sin verdadera transformación espiritual. La fiesta del Sol Invencible celebraba el renacimiento del Sol en el solsticio de invierno y luego se fusionó con el cristianismo institucionalizado para generar aceptación masiva. La Saturnalia incluía regalos, banquetes y decoraciones festivas, elementos que más tarde pasaron a las costumbres navideñas modernas sin vínculo bíblico auténtico. Muchos símbolos navideños poseen raíces paganas adaptadas y no provienen de mandamientos divinos, lo que genera confusión doctrinal entre creyentes sinceros. Dios advirtió reiteradamente contra mezclar prácticas paganas con su adoración, porque esa mezcla distorsiona la pureza espiritual que Él demanda de su pueblo. Jesús enseñó que la verdadera adoración debe ser en espíritu y verdad, no basada en tradiciones culturales heredadas sin respaldo en la palabra inspirada. Pablo reprendió a quienes seguían mandamientos de hombres creyendo servir a Dios, porque la tradición humana puede corromper la fe genuina establecida por Cristo. La Biblia no prohíbe recordar el nacimiento, pero sí prohíbe imponer como doctrina rituales no ordenados que Dios jamás estableció. El problema surge cuando una tradición humana se enseña como requisito espiritual, reemplazando mandamientos divinos y debilitando la obediencia bíblica. Muchos cristianos creen que celebrar Navidad los hace devotos, sin analizar que Dios nunca pidió esa celebración religiosa anual como obligación espiritual. Millones desconocen que prácticas festivas consideradas cristianas realmente provienen de religiones antiguas totalmente desconectadas de la revelación bíblica divina. Las luces, adornos y rituales modernos fueron diseñados para atraer masas, no para obedecer un mandato divino específicamente establecido. Jesús nunca encendió luces especiales, ni levantó árboles decorados para recordar su nacimiento, porque Él obedecía fielmente la voluntad de su Padre. La Iglesia Apostólica no tuvo una fecha anual para celebrar el nacimiento, porque su vida espiritual se centraba en la misión y no en rituales. El Nuevo Testamento jamás establece instrucciones para conmemorar el nacimiento de Cristo mediante ceremonias festivas tradicionales posteriores.
La Navidad moderna se basa más en emoción cultural que en obediencia espiritual, lo cual genera confusión doctrinal y prácticas no bíblicas. El sistema navideño promueve símbolos ajenos a la Biblia, reemplazando verdades espirituales con imágenes culturales sin fundamento divino. Muchas tradiciones adoptadas no honran la palabra porque reemplazan mandamientos de Dios con costumbres creadas por conveniencia histórica. Dios desea obediencia verdadera, no festividades humanas inventadas, por más hermosas que parezcan externamente según la cultura. Muchos cristianos desconocen el trasfondo histórico porque crecieron celebrando Navidad sin investigar sus raíces espirituales reales. Jesús advirtió que muchos lo honrarían externamente mientras seguían tradiciones humanas sin obediencia genuina a la palabra divina. La Navidad actual mezcla consumismo, tradición cultural y espiritualidad superficial, combinando elementos incompatibles con la adoración bíblica. Los profetas denunciaron prácticas mezcladas porque desviaban la adoración verdadera y contaminaban la relación del pueblo con Dios. La fe pierde pureza cuando las tradiciones sustituyen mandamientos divinos, creando una adoración más cultural que espiritual. Muchos celebran Navidad creyendo honrar a Cristo, sin saber que Dios jamás pidió una fiesta anual por su nacimiento. El Evangelio manda recordar su muerte porque ese sacrificio es el centro del plan de salvación diseñado por Dios. La Navidad desplaza ese enfoque, poniendo atención en elementos culturales que no provienen de las Escrituras inspiradas. La pregunta importante no es si es bonito celebrarlo, sino si Dios realmente lo pidió para su pueblo. Honrar a Cristo implica obedecer su palabra, no seguir rituales añadidos siglos después sin mandamiento bíblico verdadero. Muchos han dejado la Navidad porque eligieron obediencia bíblica sobre tradición humana, buscando agradar únicamente a Dios. Si este mensaje abrió tus ojos, comenta "Quiero la verdad bíblica", suscríbete y comparte para que más personas conozcan esta enseñanza. La Biblia jamás ordena celebrar la Navidad, y muchos creyentes se sorprenden al descubrir que esta festividad tan difundida no tiene fundamento bíblico ni mandato divino establecido por Jesús o los apóstoles. Muchos asumen que la Navidad es cristiana, pero su origen no proviene directamente de las Escrituras, sino de tradiciones humanas desarrolladas siglos después sin apoyo doctrinal validado. El Nuevo Testamento no registra la fecha del nacimiento de Jesús, dejando sin base sólida cualquier celebración anual obligatoria centrada específicamente en ese acontecimiento histórico glorioso. Ningún apóstol celebró Navidad ni enseñó a la iglesia primitiva a practicar un recordatorio anual del nacimiento como un requisito espiritual establecido por el Evangelio. Los primeros cristianos se enfocaban totalmente en predicar el Evangelio, la resurrección y la vida nueva en Cristo, sin organizar festividades religiosas añadidas por costumbres culturales posteriores. La Biblia ordena recordar la muerte del Señor, indicando claramente dónde debe centrarse la atención espiritual del pueblo de Dios según la enseñanza apostólica original. Esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. Si la Biblia no ordena Navidad, ¿de dónde proviene realmente esta celebración tan difundida globalmente? Para comprender su origen, debemos examinar la historia, notando que muchas prácticas navideñas actuales vienen de culturas paganas antiguas, anteriores al cristianismo institucional. Mucho antes de Jesús, existían festividades relacionadas con el solsticio de invierno, celebradas por diferentes pueblos que honraban dioses falsos mediante rituales solares establecidos socialmente. La más conocida fue Saturnalia, una fiesta romana llena de banquetes, regalos, excesos y decoraciones verdes, elementos sorprendentemente similares a costumbres actuales. Estas prácticas eran tan arraigadas en la cultura romana
que resultaron fáciles de absorber cuando la religión estatal buscó unir al pueblo mediante mezcla religiosa conveniente. Roma decidió fusionar costumbres paganas con elementos cristianos para controlar a la población, introduciendo un sincretismo religioso que luego influyó en tradiciones globales. El 25 de diciembre ya era celebrado como el renacimiento del Sol Invicto, un concepto pagano que posteriormente se presentó como supuesto nacimiento de Jesús. Líderes religiosos adoptaron la fecha por conveniencia política, no por revelación divina, facilitando la transición del paganismo hacia un cristianismo controlado estatalmente. Por eso muchos cristianos bíblicos consideran la Navidad una práctica añadida, no una instrucción dada por Dios ni respaldada por las Escrituras fundamentales. La Biblia incluso ofrece evidencias de que Jesús no nació en diciembre, considerando el clima, costumbres pastorales y cronologías históricas registradas por Lucas. Lucas menciona pastores al aire libre con sus ovejas, algo imposible en diciembre debido a fríos intensos que obligaban a resguardar los rebaños bajo techo seguro. Tampoco Roma hacía censos en invierno, pues evitaba movilizar multitudes en condiciones climáticas duras, lo cual descarta diciembre como fecha probable. Estudios bíblicos indican que Jesús nació probablemente entre septiembre y octubre, apoyados por referencias agrícolas y turnos sacerdotales mencionados en las Escrituras. El verdadero problema no es la fecha, sino mezclar prácticas paganas con adoración a Dios, algo que la Biblia condena claramente en múltiples pasajes. Deuteronomio enseña que no debemos adoptar costumbres paganas para honrar al Señor, porque Él exige adoración pura sin mezcla de tradiciones humanas inventadas. Dios nunca aceptó que rituales paganos se transformaran en actos santos, incluso si la intención humana parecía positiva o espiritualmente sincera. Jesús denunció las tradiciones que reemplazaban mandamientos divinos, mostrando su rechazo absoluto hacia prácticas religiosas creadas por hombres. Pablo también enseñó que no podemos participar de costumbres paganas y ofrecerlas como adoración, esperando aprobación celestial sin obediencia real. Muchos creyentes modernos sienten incomodidad espiritual al notar la mezcla entre símbolos paganos y adoración supuestamente dedicada a Jesús. Por eso, numerosos cristianos deciden apartarse de la Navidad por convicción bíblica, no por odio a las fiestas, sino por fidelidad doctrinal. La primera razón es que no existe ningún mandato bíblico que establezca la celebración anual del nacimiento de Cristo como práctica espiritual obligatoria. La segunda razón es su origen pagano documentado, lo que contradice los principios de santidad y pureza espiritual establecidos por la palabra inspirada. La tercera razón es el materialismo extremo que domina la Navidad moderna, convirtiéndola en una fiesta comercial completamente alejada del Evangelio. La cuarta razón es que muchas costumbres navideñas no representan a Cristo, sino entretenimiento disfrazado de espiritualidad superficial sin profundidad bíblica. La quinta razón es la conciencia cristiana, que guía a muchos a evitar celebraciones no aprobadas por Dios ni enseñadas por los apóstoles. La verdadera adoración no se basa en fechas, sino en obediencia diaria y devoción genuina hacia Jesús resucitado, Señor eterno. Cristo debe ser honrado cada día mediante santidad y obediencia, no una vez al año mediante rituales culturales sin fundamento bíblico auténtico. Los cristianos maduros reconocen que Dios desea relación viva, no tradiciones añadidas por culturas humanas ajenas al Evangelio. La historia muestra que la Navidad fue añadida siglos después, influenciada por el poder político del Imperio Romano y su sincretismo. Esta mezcla produjo confusión espiritual, haciendo que prácticas paganas se presentaran como celebraciones cristianas aparentemente legítimas. Muchos creyentes actuales están despertando,
comparando tradiciones con la Escritura y descubriendo que la Navidad no aparece en la Biblia. Dios llama a su pueblo a apartarse de toda mezcla religiosa, adorando únicamente como Él ha establecido en su palabra. Celebrar sin fundamento bíblico puede desviar la adoración verdadera, alejando al creyente de la pureza doctrinal requerida por Dios. La fe madura se basa en convicción, no en presión social para participar en festividades populares culturalmente aceptadas. Dios busca adoradores en espíritu y verdad, no seguidores de rituales mezclados sin respaldo doctrinal ni aprobación divina. Aunque la Navidad suena cristiana, su origen muestra que no nació del Evangelio, sino de antiguas tradiciones paganas solarizadas. Por eso muchos creyentes deciden honrar a Cristo diariamente, evitando festividades que puedan desviar su enfoque espiritual genuino. Obedecer a Dios siempre es mejor que seguir tradiciones inventadas, especialmente cuando contradicen principios bíblicos eternos, claros e inmutables. Si esta enseñanza te abrió los ojos, comenta, comparte y suscríbete para seguir recibiendo verdades bíblicas que fortalecen tu fe y transforman vidas profundamente. La Biblia enseña que la verdadera adoración no depende de fechas humanas, sino de una relación genuina con Dios basada en obediencia constante. Muchos cristianos analizan la Navidad porque entienden que celebrar sin fundamento bíblico puede desviar el enfoque central del verdadero mensaje de Cristo. El nacimiento de Jesús es profundamente importante, pero nunca fue establecido como una festividad anual obligatoria dentro de la doctrina cristiana original. La iglesia primitiva jamás celebró el nacimiento de Cristo porque priorizaba su muerte, resurrección y llamado al arrepentimiento y obediencia permanente. Esto demuestra que el énfasis bíblico siempre recae sobre la salvación diaria, no sobre tradiciones adoptadas por culturas externas a la fe. Muchos creyentes reconocen que ciertas prácticas actuales mezclan elementos paganos con símbolos cristianos, generando confusión espiritual en generaciones nuevas. Dios advierte en las Escrituras que su pueblo no debe adoptar costumbres ajenas, aunque parezcan inocentes o aparentemente bien intencionadas culturalmente. La mezcla entre verdad bíblica y prácticas paganas ha sido históricamente rechazada por Dios debido a su efecto corruptor sobre la adoración verdadera. Por esta razón, muchos cristianos sinceros deciden no celebrar Navidad, buscando mantener una fe limpia y basada únicamente en la palabra. Ellos no rechazan a Cristo, sino que fortalecen su devoción enfocándose en obediencia diaria más que festividades sin mandato bíblico. El cristiano maduro entiende que Cristo debe ser exaltado todo el año, sin depender de un día culturalmente establecido para recordarlo brevemente. Celebraciones humanas pueden desviar el corazón hacia emociones temporales, dejando de lado el verdadero compromiso espiritual requerido por Jesucristo. Muchos creyentes consideran que el verdadero homenaje a Cristo se expresa mediante obediencia, santidad, servicio y proclamación constante del Evangelio. El enfoque bíblico señala que cada día es oportunidad perfecta para honrar al Señor con acciones que reflejen su carácter santo. La Navidad moderna suele centrarse en compras, adornos, festividades familiares y entretenimiento, dejando a Cristo relegado a un segundo plano. Esta desconexión entre cultura y Biblia lleva a muchos cristianos a cuestionar sinceramente si participar es espiritualmente adecuado hoy. La palabra enseña que Dios desea adoración en espíritu y verdad, libre de mezclas que distorsionen su mensaje eterno. Algunos símbolos navideños provienen de celebraciones antiguas paganas, lo cual genera mayor preocupación en creyentes que buscan pureza doctrinal. Aunque muchos no lo sepan, la fecha del 25 de diciembre no tiene fundamento bíblico ni respaldo de los apóstoles originales.
La historia demuestra que esta fecha fue elegida para reemplazar festividades paganas del solsticio, generando una mezcla indeseada. Los cristianos que no celebran Navidad buscan evitar prácticas que pudieran deshonrar al Señor al adoptar costumbres ajenas. Ellos entienden que la verdad bíblica debe prevalecer sobre tradiciones populares, aunque la sociedad las considere normales actualmente. Su objetivo no es ser diferentes, sino permanecer fieles al patrón de adoración establecido por Dios desde el principio. La Biblia muestra que Dios rechaza adoración mezclada, aunque vaya acompañada de buenas intenciones aparentemente correctas. El creyente guiado por la palabra prefiere obedecer a Dios antes que seguir costumbres establecidas por cultura humana. Cristo nunca pidió que celebraran su nacimiento, pero sí ordenó recordar su muerte y obedecer diariamente sus mandamientos divinos. La obediencia constante es más valiosa para Dios que rituales ocasionales sin compromiso genuino en la vida espiritual. Por eso muchos cristianos sienten convicción de apartarse de celebraciones culturalmente adaptadas, pero bíblicamente inconsistentes. Ellos desean ser luz del mundo manteniendo una fe basada solo en lo que Dios aprueba claramente mediante su palabra. Celebrar sin mandato puede producir confusión en generaciones nuevas, pensando que tradiciones tienen el mismo peso que doctrina. La claridad bíblica evita que símbolos humanos sustituyan la verdad espiritual que Cristo enseñó durante su ministerio. El enemigo aprovecha tradiciones para distraer del verdadero propósito del Evangelio: arrepentimiento, salvación y transformación eterna. Por eso muchos cristianos quieren mantener la adoración libre de prácticas que oscurezcan la obra redentora del Salvador. Aunque algunos vean la Navidad como algo inocente, otros consideran necesario examinarla profundamente según la Biblia. Esta reflexión no divide, sino que fortalece la convicción de vivir una fe fundamentada en verdad y no en costumbres. La Biblia enseña que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios diariamente. Este sacrificio incluye decisiones difíciles que a veces implican separarse de prácticas populares no aprobadas en la Escritura. Dios quiere un pueblo distinto, no mezclado con costumbres paganas, disfrazadas de celebraciones aparentemente religiosas. El cristiano fiel decide caminar en luz, aunque eso signifique ser criticado por quienes desconocen las raíces de estas tradiciones. Él prefiere obedecer a Dios antes que complacer a la cultura que constantemente redefine significados según conveniencia humana. La verdad bíblica permanece para siempre y su autoridad supera cualquier tradición cultural adoptada siglos después de Cristo. Muchos cristianos concluyen que la Navidad distrae más de Cristo de lo que realmente lo exalta en la práctica cotidiana. Ellos reconocen que el verdadero enfoque debe ser vivir para Cristo todos los días con gratitud y compromiso real. La Biblia enseña que Cristo es digno de devoción constante, no solo atención ocasional durante una celebración cultural. La adoración verdadera no necesita luces, árboles, regalos, ni símbolos externos para expresar amor por Jesús. La obediencia es la expresión más elevada de amor sincero hacia Dios, según lo enseñó el mismo Cristo. Por eso muchos cristianos prefieren una vida consagrada antes que una celebración sin base bíblica clara. La palabra afirma que Dios examina intenciones y rechaza adoración mezclada con prácticas paganas antiguas. La Navidad contiene elementos que no provienen de la Biblia, generando legítimas dudas en creyentes responsables. El cristiano debe evaluar cada práctica mediante la Biblia, no basándose en tradición cultural o costumbre familiar. La fe bíblica exige discernimiento espiritual para distinguir entre lo santo y lo profano ante Dios. Muchos cristianos deciden apartarse de la Navidad para proteger su corazón de influencias espirituales incorrectas.
Ellos desean honrar a Cristo según su palabra, no según costumbres añadidas por la historia humana. Esta decisión refleja amor profundo por la verdad espiritual revelada en las Escrituras, inspiradas por Dios. La Biblia muestra repetidamente que Dios no acepta adoración contaminada por símbolos paganos antiguos. Por eso, muchos cristianos eligen practicar una fe pura sin mezclas que comprometan la santidad. Ellos buscan seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, centrada completamente en Cristo, no en celebraciones. La adoración verdadera nace del corazón transformado, no de rituales culturales establecidos mucho tiempo después. Cristo enseñó que quienes lo aman guardan sus mandamientos, no tradiciones humanas sin respaldo bíblico claro. El cristianismo auténtico se fundamenta en verdad y obediencia, no en costumbres adoptadas sin discernimiento espiritual. Por ello, muchos creyentes rechazan celebraciones mezcladas para mantener una fe limpia ante Dios. La Biblia advierte repetidamente sobre el peligro de adoptar tradiciones paganas disfrazadas como prácticas religiosas. La Navidad moderna incluye muchos elementos que provienen de culturas antiguas, no del Evangelio. El cristiano responsable estudia estos temas para evitar caer en adoración adulterada o costumbres engañosas. La fe bíblica requiere valentía para rechazar prácticas comunes cuando no se alinean con la verdad divina. Dios desea un pueblo obediente que se aparte del mal incluso cuando parece culturalmente aceptable y normal. Muchos cristianos sienten paz espiritual al dejar la Navidad y enfocarse únicamente en Cristo diariamente. Ellos descubren que pueden honrar a Jesús más profundamente sin depender de celebraciones culturales anuales. La Biblia no necesita añadidos humanos para producir adoración verdadera porque su mensaje es completo. Cristo debe ser recordado continuamente mediante obediencia, oración, estudio bíblico y vida transformada por Espíritu Santo. La Navidad no fue instituida por Jesús ni enseñada por apóstoles, lo cual plantea un punto crucial. La iglesia primitiva priorizaba santidad, evangelismo y comunión, no festividades adoptadas posteriormente. Muchos cristianos actuales desean volver a ese modelo bíblico puro, centrado exclusivamente en Jesús. Esto requiere renunciar a prácticas que puedan comprometer la pureza doctrinal que Dios demanda. La Biblia enseña que debemos examinarlo todo y retener solo lo bueno según Dios. Al evaluar la Navidad, muchos cristianos concluyen que no responde al modelo bíblico verdadero. Ellos prefieren honrar a Cristo con su vida entera sin depender de celebraciones culturalmente adoptadas. La fe verdadera florece cuando el creyente vive conforme a Escrituras, no según tradiciones humanas. Dios desea ser adorado con integridad, sinceridad y obediencia basadas únicamente en su palabra. Muchos cristianos descubren mayor libertad espiritual al apartarse de costumbres sin fundamento bíblico. Ellos se sienten más conectados con Cristo, enfocándose en vivir su enseñanza diariamente. La adoración verdadera es constante, profunda y libre de mezclas que oscurezcan el mensaje del Evangelio. Honrar a Cristo no depende de una fecha, sino de una vida sacrificada completamente a su voluntad. Por eso tantos cristianos rechazan la Navidad buscando adorar a Dios con pureza doctrinal verdadera. Su decisión nace del deseo de vivir conforme a la palabra sin depender de tradiciones culturalmente impuestas. Muchos celebran Navidad creyendo honrar a Dios, pero la Biblia enseña que la verdadera adoración no depende de fechas humanas, sino de obedecer su palabra. Jesús enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y verdad, mostrando que las tradiciones humanas nunca pueden reemplazar una relación auténtica con Dios. La Navidad moderna mezcla elementos bíblicos con costumbres paganas, desviando la atención del sacrificio de Cristo y enfocándola en emociones decorativas sin fundamento espiritual.
Dios siempre confrontó a su pueblo por adoptar prácticas religiosas de naciones paganas, porque éstas contaminan la santidad que Él demanda a sus hijos. Muchos cristianos participan inocentemente en Navidad sin conocer su origen, creyendo que honran a Jesús, cuando realmente imitan costumbres que nunca fueron instituidas por Dios. La Biblia nunca mandó celebrar el nacimiento de Cristo, pero sí ordena recordar su muerte, porque allí se estableció el nuevo pacto para nuestra salvación. En Navidad, el mensaje se diluye entre luces, regalos y fiestas, opacando la profundidad del Evangelio y el llamado al arrepentimiento que Jesús predicó. Dios no acepta adoración mezclada, porque Él es celoso y demanda pureza en nuestras prácticas espirituales, no tradiciones heredadas sin respaldo bíblico. Los primeros cristianos jamás celebraron Navidad, porque entendían que Jesús pidió obediencia diaria, no festividades anuales influenciadas por culturas paganas antiguas. La verdadera adoración no se expresa con árboles, decoraciones o rituales humanos, sino con vidas transformadas que aman la voluntad de Dios por encima de todo. Muchos se sienten obligados a celebrar Navidad por presión social, olvidando que la fidelidad a Dios pesa más que la aprobación de familiares o amigos. La esencia bíblica es apartarse de lo común y vivir consagrados, mostrando al mundo una fe sólida, no una fe acomodada a tradiciones populares. Jesús nunca pidió regalos materiales, sino un corazón rendido, arrepentido y dispuesto a seguirlo sin excusas, incluso cuando esto implica ir contra la cultura. Cuando un cristiano celebra costumbres no ordenadas por Dios, puede sin notarlo abrir puertas a confusión doctrinal que debilita su crecimiento espiritual. Dios mandó examinarlo todo y retener lo bueno, llamándonos a filtrar nuestras prácticas por la Escritura, no por emociones ni costumbres familiares. La Navidad ha reemplazado el mensaje de la cruz con entretenimiento, consumismo y sentimentalismo, debilitando el enfoque bíblico de la salvación en Cristo. Los cristianos firmes eligen honrar a Dios, aun cuando su decisión incomoda a otros, porque saben que la obediencia vale más que cualquier tradición emocional. Una fe madura reconoce que nada debe añadirse a lo que Dios no pidió, pues toda adoración falsa se convierte en idolatría disfrazada de devoción. Muchos argumentan que celebran Navidad con intención pura, pero la intención no cambia el origen ni la naturaleza de una práctica sin respaldo bíblico. Jesús dijo que el camino angosto es difícil porque implica renunciar a lo popular para abrazar lo verdadero, incluso en temas aparentemente inocentes. La Biblia muestra que Dios examina el corazón, pero también examina nuestras acciones, porque la obediencia demuestra amor genuino hacia Él. Celebrar Navidad puede parecer inofensivo, pero su trasfondo está mezclado con rituales antiguos que nunca fueron consagrados para el Dios de Israel. El enemigo usa tradiciones para desviar la adoración hacia emociones superficiales, evitando que el creyente profundice en una relación sólida con Dios. La Biblia enseña que la luz no tiene comunión con las tinieblas, llamándonos a no mezclar lo santo con prácticas nacidas fuera del propósito divino. Muchos cristianos descubren la verdad bíblica sobre Navidad y experimentan libertad espiritual al reemplazar tradiciones humanas por una vida centrada en Cristo. La verdadera honra hacia Jesús no consiste en celebrar una fecha, sino en vivir obedeciendo sus mandamientos todos los días del año. La Navidad se ha convertido en un evento emocional que distrae a muchos del verdadero llamado: arrepentirse, creer en el Evangelio y vivir para Dios. Dios nos enseña que la adoración verdadera se basa en la verdad de su palabra, no en rituales agregados con apariencia religiosa. Celebrar lo que Dios no ordenó siempre llevó a Israel a confusión espiritual, mostrando que las buenas intenciones no reemplazan la obediencia verdadera. Jesús vino a destruir las obras del enemigo,
no a reforzar tradiciones humanas que diluyen la santidad y desvían el enfoque de la Escritura. La Navidad actual promueve un Jesús infantil y decorativo, ignorando al Cristo resucitado, que demanda entrega total y vida en santidad. Dios nos llama a salir de costumbres que no glorifican su nombre, invitándonos a caminar en luz y verdad, sin mezclas espirituales peligrosas. El verdadero evangelio confronta, transforma y libera, mientras que la Navidad moderna entretiene sin producir arrepentimiento genuino ni crecimiento espiritual profundo. Los cristianos fieles eligen honrar a Jesús con obediencia continua, no con celebraciones anuales basadas en tradiciones sin fundamento bíblico claro. La Biblia nos exhorta a no conformarnos a este mundo, recordándonos que incluso las tradiciones culturales pueden alejarnos del propósito divino. Dios quiere un pueblo diferente, separado y consagrado, que no copie prácticas populares solo porque son aceptadas por la mayoría. La Navidad mezcla símbolos paganos con elementos cristianos, algo que Dios siempre desaprobó en todas las generaciones de su pueblo. La verdadera adoración es diaria, constante y profunda, no un evento emocional repetido cada diciembre sin cambios reales en el corazón. Jesús quiere ser obedecido, no decorado. Quiere ser seguido, no celebrado superficialmente. Quiere entrega, no rituales sin base bíblica. Dios recibe adoración verdadera cuando sus hijos deciden seguir la palabra antes que las tradiciones más queridas por la sociedad moderna. Renunciar a Navidad por obediencia a Dios puede ser difícil, pero produce libertad espiritual y crecimiento profundo en la vida del creyente. La verdad bíblica incomoda, pero también libera, porque ilumina las áreas donde las tradiciones humanas desplazaron la voluntad del Padre. Honrar a Cristo implica caminar en verdad, aun cuando la verdad nos lleve a abandonar costumbres populares que no glorifican a Dios. La Navidad no define tu fe. Tu obediencia diaria, tu santidad y tu fidelidad a la palabra son lo que realmente demuestra tu amor por Dios. Hoy Dios te llama a examinarlo todo, abrazar la verdad, desechar lo que no proviene de Él y caminar en adoración pura que honre verdaderamente a Cristo.